Está muy crítica, ¿no? La situación. Creo que hay 5 muertos. Creo que hay 8 desaparecidos. Yo siempre he dicho, hace tiempo tuve una entrevista en Red 1, cuando mataron a un capitán en Santa Cruz, me entrevistaron. Yo dije, si no hay presencia de Estado, no digo para qué lado, tiene que haber presencia de Estado. Es como en su casa, no sé si tienen hijos, ¿no? Si un hijo patea la puerta, el otro rompe el televisor, el otro se dedica, el otro no, al revés. Y el padre no se cargó. Doctor, si el hijo mayor sabe algo sobre el papá y le centraliza en ponerlo con la nacional. Está poniendo el riesgo toda la familia. Todo el Estado. Y yo me pongo a pensar y no, están grabando acá de no grabé por pobre esto, pero si a mí me lo mataran a mi hijo de esa forma, yo no sé qué. Es como un subteniente, pero son 3, ¿no? Jovencitos, ¿no? Subteniente no debe pasar de 5 años. Entonces, imagínense, esa muerte no merece nadie. Yo estuve en el DIF, tenía una constatación de una pericia y estaba la prensa, y mucha prensa. Pero 2 amigos ahí, Agustín, y les dije, ¿qué pasó? Hay un cuarto muerto, me dijeron, no, en el hospital, pero ya encontró. El tema es que como con arma de fuego, pero estaba destrozado y su cabeza. Dinamita. Pero creo que había golpes también. A ver, vean el 252, creo que es asesinato. ¿Por qué este no es homicidio? ¿Por qué es asesinato? No, denle uno, a ver, porque levanten la mano. ¿Por qué dicen? Para nadie dice. Por motivos de, a ver, fuerte. Por motivos sutiles, como bajos, sutiles, perdón. Alevosía o ensañamiento. La futilidad es algo innecesario. Pero, bajo el instinto, ¿no? La alevosía es la excesiva, ¿no? Saña, peligrosidad, lesividad, ¿entiendes? Si yo mato a alguien con un palo, cae al suelo, está inerte y le doy 20 palos más. Y es saña. Es delicado, muy delicado. El doctor, ahora que el Ministerio Público ha anunciado a empezar las investigaciones, ¿cuáles son las primeras actuaciones que van a realizar? Bueno, por la muerte, lo primero es el levantamiento escalado, la autopsia, ¿no? Autopsia, registro del lugar del hecho, verse en cámaras, ¿no? Ya sea objetivo, manipulado, testigos, después tiene que ser, si es arma de fuego, tal vez ser balística, ¿no? Balística, balimetría. Después tienen que citar a presuntos, ¿no? Sospechosos, pero en este caso, no es solo el tipo penal de asesinato, no. La integración pública del delito, ¿no? Entonces, a ver, lean el artículo 20. Autores, creo que dice, Código Penal, si no me equivoco. Autores. Oye, que me olvide mucho, me voy a retirar. ¿Qué dice, a ver? Artículo 20. Autores. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de
únicamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. En este hecho, hay un caso macro, continuamos con la respuesta. Hay un caso macro, si no me equivoco, es por terrorismo, la paz. No sé si va a encapsular, ¿no? Estos hechos. Mi criterio, no. Pues imagínense, en estos hechos hay múltiple participación. Autoría material, conjunta, complicidad, encubrimiento. La cooperación necesaria, ¿qué es? Antes se llamaba, antes de escuchar una vez, no era autor intelectual, ¿no? Ahora no hay. Es el cooperador necesario. ¿Qué quiere decir? Sin la participación de ese sujeto no se hubiera hecho. Es por decirte, a ver, Juan Pablo, ¿no? Toma esta dinamita, anda a botar la cara del rector. Si no había la dinamita, mi participación se hubiera dado yo. ¿Quién está instigando esto? ¿Quién, no? Es un cóctel muy importante, ¿no? De autoría, ¿no? Es que de hecho yo ojo, estoy hablando personalmente, ¿no? Cuando sale el ejército de la policía, yo siempre he dicho, a contrastar, a persuadir, lo que sea, ¿no? Cuando te agrede, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a lanzar un pañuelo blanco, flores? Tienes que entrar con decisión de ponerlo. ¿Quién? Yo no reconoce con la fuerza. Si no estás capacitado en fortaleza fuerza, no hay. He escuchado, no sé si es que hay militares o policías, que inclusive los, ¿qué se llama? Los escudos son para instrucción, no es para campo de acción. También para manejar, para cómo se maneja. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Estás generando una posición muy endeble, ¿no? Y yo vi, no sé si han visto, yo veo ahora más TikTok porque actualizan más, ¿no? ¿Cómo baja, no? La gente, ¿no? Ustedes no saben. Incluso me animo a decir que no hay ningún plan de operación, ¿no? ¿Y en qué ha desembocado esto? Se ve también como a un policía planeador, ¿no? Eso ya es mucho. Entonces, ¿qué va a hacer? Muchas veces la policía, la gente tiene miedo a disparar porque uno no tiene munición, tiene miedo que después van bien, ¿no? Los demás, ¿no? Y para aterrizar en una síntesis, que no hay presencia de Estado, ¿no? El Estado se ha vuelto algo muy efímero, muy simbólico, ¿no? No tiene esa fortaleza. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la que impone orden y disciplina. ¿Hay? No. Creo que del otro lado hay más disciplina, ¿no? O no, más cumplimiento, ¿no? Más fe, más devoción, más que sea sana, muy sana, ¿o no? Y no me distraiga a avanzar aquí. Yo me distraigo solo. Hasta tiene orina, valorina, está sola de estar. Se ha visto aquí, pero para que tengan ese valor que tiene y la disciplina, los están viendo hasta de vida, porque así por así, sano juicio, no creo que sean tan salvajes. Yo les voy a decir ahora, de equivocar. Varios lugares los campesinos han adquirido una identidad. Una identidad. Antes el campesino era tímido, monarco, sumiso, hasta para entrar a una oficina. Ahora con la autoridad. Y esa identidad no la quieren perder. Y esa identidad algunos campesinos, otros no la han desplazado, ¿no? Han confundido con el vamos a llevar eso, el derecho consuetudinario, originario campesino, derecho campesino con derecho ordinario.
Constitución dice que tienen el mismo rango. Pero se olvidan de estudiar la ley de crímenes jurisdiccional, ¿no? No en todo tienen la misma autoridad. Y es triste. Y ojalá que esto no se desborde porque hay una película, tal vez veanla, no soy fanático de Tom Cruise, pero hay una película de Henry Cavill, que es Superman, más guapo, dice los actores, con Tom Cruise, ¿no? Misión Imposible, se llama Repercusión. Entonces hay un tesorista y dice, cuando hay mucha crispación social, ¿se entiende? ¿No? Una brecha muy definida por los dos polos, nunca va a haber una gran paz si no hay una gran convulsión. ¿Se entiende? ¿No? Tiene que haber enfrentamiento, ya sea cultural, social, ¿no? Eso de debate, para que haya un gran vencedor. Y el vencedor, respetado, ¿y qué estamos hablando? A ver quién es quién, estamos al medio, ¿no? Y a ver, ustedes salgan a desbloquear. Lo primero que van a hacer su enamorada, no vaya, por favor, te quiero, por mí. Pues mamá dijo, no, ¿dónde estás metiendo, no? Aquí, es hora de que cenes, ¿no? Tienes que limpiar. Bueno, el otro lado, ¿no? Tiene más, ¿no? Y más resistencia, ¿no? Más insensibilidad. Lo peligroso es que no hay líderes, pues, decimos, ¿no? Ni líderes de equilibrio, ¿no? Uno dice lo que le da la gana. El otro dice, yo un día le iba a aprender a atar, el otro dice, sí, él va a solucionar el problema económico, Superman, Iron Man. No sabemos quién no, quién es quién. Bien, jóvenes, 13 artículos nos faltaban, ¿no? ¿Cuáles serán? El 288. ¿Qué título tiene? Denuncia ante la policía. Eso ya nos habló, ¿verdad? En la denuncia, ¿no? No, en la denuncia nos habló. Hasta ahí nomás, hasta ahí, por favor, ¿ya? El tema. Bien. Ahora vamos a entrar a un tema muy interesante, que son las salidas alternas. ¿Qué significa la palabra alternancia o alternativa? ¿Qué quiere decir? Otra opción, optar por una salida. Otra opción, otra ruta, ¿no? En materia penal es otra forma de solucionar el conflicto, ¿no? En materia penal, joven, siempre hay un conflicto, siempre hay una víctima, siempre hay un agresor. ¿Qué busca muchas veces la víctima? Siempre. Busca reparación, pues si a mí me estafan $100,000, estaré bajo la justicia con $100,000. Pueden ser las dos cosas, ¿no? Pero más prioridad la reparación del daño, ¿no? Ciento, 2.500 quintales de ya recuperado ayer 165 quintales. Y lo que ella quiere es recuperar, ¿sí? Muchas veces una ruptura, una agresión jurídica puede lapidar a una persona. Una violación, un robo, magnánimo, bien, entonces, el procedimiento penal, los jóvenes, siempre buscaba una sanción, siempre buscaba una pena, ya sea privación de libertad, una pena que afecte ¿qué? A la persona y especialmente afecte a la libertad. La libertad siempre puede ser corporal, ¿no? ¿Qué tipo de libertad? Solo se afecta a la libertad, por ejemplo, privando de su movilidad corporal una persona. Puede afectar su libertad económica, ¿o no? Una pierde su libertad económica. Una detención domiciliaria no carcelaria puede afectar su libertad de locomoción. Y la detención preventiva es su privación íntegra de libertad, ¿no? Entonces, el derecho, jóvenes, como la ley, siempre evoluciona con el hombre.
todo está a la par de la evolución, del progreso de la humanidad. Incluso los tipos penales. Antes había biocidio. No. Había tribus, sociedades que se alimentaban, ¿no? De carne, ¿no? Antes había, por ejemplo, la manipulación informática era un crimen. ¿Y no había informática? No había. ¿Había? ¿Dónde había? Apenas Dos artículos. Había lava. Bien, entonces el derecho y la ley evolucionan con el hombre. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del derecho progresista? Debe hablar del derecho constitucional, ¿no? O el derecho prominente, ¿me escuchó? ¿No? Cada día el derecho se vuelve más humano, o debería volverse más humano, más grande, ¿no? Y el derecho ha evolucionado. Por ejemplo, han escuchado ustedes antes la ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talón. Alguien tomaba algo, se le cortaba la mano, ¿no? La ordalia. Le llevaban mal, lo bajaban al océano y decían, si es inocente se va a salvar. Si es culpable va a morir. Todos morían. Era tan inquisitiva, ¿no? Ni hablar de la Inquisición, ¿no? En la Inquisición, por ejemplo, era la tortura, ¿no? Si es inocente, no va a hablar. Pero era tanta la tortura que hablaba hasta lo que no ha hecho, ¿no? Incluso quemaba, ¿no? Por sacrilegio, por blasfemia, ¿no? Y el derecho fue evolucionando. Y fue inclusive que en muchos países hasta ahora hay la pena de muerte, ¿no? ¿Mm? En Estados Unidos creo que en los estados todavía. ¿Y por qué se cree que se ha abolido la pena capital? Me llama también la pena capital. ¿Por qué? A nivel procesal, ¿por qué? Porque decían, si nos hemos equivocado en la sentencia, vamos a separar la muerte, no se puede, ¿no? Y el devenir de la evolución del derecho, conjuntamente a la ciencia, dio la razón a esa tesis, ¿no? Esa esencia de ser, de modificar o abolir la pena de muerte. ¿Por qué? Han de ver en Estados Unidos, no hay gente que sale inocente, ¿no? Después de 50 años, o no, 40 años, ¿no? Los indemnizan con $100 millones, ¿no? Había un caso, les conté que era, ¿no? Que alguien salió y dijo, por favor, si quieren reparar y hacer algo por mí, déjenme volver a mi casa, a la casa. Y era su casa, era su hogar. Y los $100 millones le dan a una fundación para que no haya más injusticia. Pero que se descubra la injusticia en su momento, ¿no? No después de... ¿Por qué están descubriendo hechos o sentencias mayormente por el ADN? En muchos casos la prueba de que el control era insuficiente, ¿no? La pequeña insuficiencia es insuficiente. Entonces, jóvenes, también el derecho procesal penal evolucionó y establece que hay cierta tipología que no siempre puede ser reparada con una pena, ¿no? Privativa. Por ejemplo, vamos a lanzar un ensayo de análisis para usted. La negligencia médica, que se llama también el homicidio culposo, ¿no? Si es la negligencia médica, yo quito la vida de una persona en el ejercicio de la medicina por negligencia. Nosotros damos un juicio el mes que viene, creo, apoyando a un abogado. El caso de la clínica Los Olivos, ¿no? Pues una niña ha entrado a hacerse una modificación de, ¿no? Le han inyectado, en vez de una cepano, la adrenalina, ¿no? Le ha reventado el corazón. ¿Por qué? Porque manipuló, de la manera parecida, quería matarla, pero es una negligencia. Pero será una negligencia básica. Nosotros manejamos, ¿no? Yo manejé la cautelar, da pena. Pero cuando uno entra a una clínica, confía en la clínica, ¿no? A veces parece que no, camioneta, ¿no? En vez de esto, no, uno entra a una clínica
justicia porque es un ente de suficiencia, ¿no? O sea, claro, no le salva vida, ¿no? Ahora alguien me dice, pero doctor, ha sido sin culpa. Bueno, ni modo. Pero esa clínica debe tener la posición de garante, no se va, ¿no? Que es guardar la vida. Por eso preferí ver a que mi hija siga con su deformidad que no se notaba. No digo mi hija porque pongo en el lugar de los padres. Y la chiquita tenía una carrerita que hasta ahora está mal. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ameritará o se generará, se imprimirá justicia con cárcel. A ver, es necesario que quiero avanzar, no levante la mano. Sí. ¿Alguien? ¿Será lo más adecuado sentenciar a alguien a la cárcel por esta negligencia? No puede haber otra posibilidad de y sentar un precedente. Lamentablemente no establecemos el grado de responsabilidad y en base a este podemos asumir de que no ha habido pues la intención de dañar. Eso es lo que tendríamos que evaluar. Claro, no la intención y la voluntad, ¿no? Todo tiene dos características, dos elementos. La intención, yo quiero cometer ese delito, y la voluntad y el conocimiento. Bueno, si yo lo hago voluntariamente y sé que es mi acto, si no se viste estos elementos, es culposo, por culpa, por Inobservancia. observancia de deberes, ¿no? En este caso, deberes porque no están. Pero lastimosamente, todos somos negligencia una vez, que levante la mano, como dice Américo, ¿no? Que no sufrió por amor, pero ¿quién no cometió un error negligente en su vida, o no? Pero doctor, en esta negligencia, en este caso, la pena, las consecuencias de una vida A humana. eso quiero llegar. Por ejemplo, si en el interés ya alguien se equivoca en poner el folio, ¿no? Puede desviar. Si un arquitecto, uno, en vez de poner una casa que se vea bonita, se ve una defensa, como dicen, pero ahora alguien dice, la vida aquí está en juego. Si ustedes van a ser abogados, los penalistas, bueno, me considero penalista, somos como el médico oncólogo en medicina, porque el penalista también en sus manos está la vida de las personas, no de la horca, ¿no? Sino 30 años, ¿no? 20 años. Y si somos negligentes, ¿no? En materia penal, podemos sentenciar a una persona, permitir que se sentencie a un inocente o que se la absuelva a un cuarto. Pero alguien decía, creo que aquí la consecuencia es la vida, ¿no? Ahí viene el debate. Para una persona que sufre la pérdida de, ¿no? Un ser querido por negligencia, eso es un pecado. Pero evolucionó el derecho y dice, pero, a ver, si al médico lo condenamos a 10 años de cárcel, ¿qué destruye? ¿No será mejor una vida no se recupera, que se pare el daño de alguna forma, que se inhabilite, ¿no? su título, 6 años, que pase capacitación mayor? Sí, podría ser. Porque no cometió el hecho. Sí. Difícil que muchos de ustedes acepten, ¿no? Eso como algo consuelo procesal. Pero las salidas alternativas nacen en ese debate. Si es inminente una pena, ¿no? Para buscar justicia. Si es necesario agotar todo el proceso ordinario, ¿no? Para llegar a una pena y no buscar otras salidas, ¿no? El miedo. Y peor, primer paréntesis de la clase, peor con nuestras cárceles en Bolivia. ¿Entienden, no? ¿Sí o no? Donde un violador serial está durmiendo al lado que debe unas pensiones de 6 meses, ¿no? No pudo pagar por el bloqueo, yo qué sé, ¿no?
aún peor. ¿Y cuál es el principio de la pena? También, aparte de un castigo, lo llamaremos así, la rehabilitación. ¿Y hay? No. Bajo ese cóctel de razonamientos nace en esencia y en espíritu la necesidad de aplicar otras salidas hasta ahí me quedó de entender. Y en nuestra legislación procesal, ley objetiva penal, como quieran llamar, existen 4 salidas alternativas. Ya las hemos llevado a algo, ¿recuerdan? No. Pero ahora las vamos a llevar en contexto. 1. La prescindencia se llama también criterio de oportunidad. Vamos a ir después con el tema, pero anoten estos 4, ¿no? El artículo 21 debe estar prescindencia, obligatoriedad. A ver, alguien vea el paréntesis del artículo. Obligatoriedad o prescindencia. Es obligatoriedad, prescindencia o más llamado como un criterio de oportunidad. 2. El artículo 23, la suspensión condicional del proceso. 3. La conciliación. Artículo 3. 326, 325. 326, 326. Y el procedimiento abre, ya, artículo 373 y 374. Ya. Ahí estamos bien, ¿no? Entonces, invadiendo un poquito más el porqué de la inserción en el procedimiento penal. Se hizo también un razonamiento, se desarrolló un razonamiento de que hay delitos de escasa relevancia social. Por ejemplo, ¿qué delito a ver es de escasa relevancia social para usted? Todo puede ser relevante, ¿no? Para las personas, pero más o menos, ¿no? Un hurto, una amenaza tal vez, ¿no? Una coacción, una lesión leve, ¿no? Y iremos, por ejemplo, a las lesiones leves. ¿Cuánto es la pena? ¿Cuánto cree que es la pena por lesiones leves? ¿Qué? ¿Cuánto? No hay fortaleza ya para levantar los ojos. Ya lleva código penal, ya lleva derecho penal, ¿no? Para general, ¿no? ¿Está bien? 270. Pero ¿cuánto es las lesiones leves? ¿De 1 a cuánto tiene? De 1 a 14, ¿no? A ver, lea alguien en lesión grave y leve. Artículo 271. Lesiones graves y leves. Se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de 15 hasta 90 días. Pero lesión leve no está en el artículo anterior. 270. Lesiones graves. Graves niveles de 271. Lea completo, a ver, no ha habido completo. Perdón. A ver. Si la incapacidad fue hasta de 14 días, se impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 años. Ya, eso es. Entonces, la lesión es leve, en su psicología, cuando el impedimento es de 1 a 14 días. ¿Hay pena corporal? No. Es prestación de. Entonces,
no es muy relevante, ¿no? La pena no es relevante. Se podría comparar con asesinato, por ejemplo. Tuviera cierta escasa relevancia, sí. Si alguien hace un pequeño, ¿cómo se llama? Exposición, digo, medicina legal, ¿sabes? Sí, va. Exposiciones, ¿no? Raspaduras. Sí. Puede ser un día. Un día, qué pena le daría que hubo exitoso juicio oral, ¿no? Un año de prestación de trabajo, 6 meses. Y agotaría todo un esfuerzo procesal de años para sentenciarlo por 6 meses de trabajo. Y ojo, ¿en qué tiempo prescribiría esto? En 2 años. ¿Entiendes? No hay dos. Por ejemplo, la esencia del nacimiento, origen o emergencia, si quiere llamarse de los alternativas, es esa. No todos los delitos merecen pena privativa. Y si merecen pena privativa, la libertad es cuanto mínimo, se pueden aplicar otras salidas alternativas. No siempre llegar a un juicio. De 1000 casos de lesiones leves, 2 deben llegar a juicio, o 3. ¿Me entienden? Pero eso ya no es por la lesión, no, sino es por el orgullo, ¿no? Me va a conocer, lo voy a llevar a la cárcel, no sabe, su abogado no le explica que marca. Ahora vamos a... Y también se ha razonado, porque no crean, jóvenes, en la Asamblea Legislativa no nacen los proyectos, ya les dan un diputado que yo voy a plantear esto, ni lo he leído, ni la trampa, no sabe, ni entiende, y tiene muchas falencias. Entonces también los delitos de escasa relevancia social, los susceptibles de presidencia de la persecución penal, saturaban, colapsaban la ruta, ¿no? La bitácora procesal. Es decir, había una carga procesal tan grande que los jueces fiscales tenían que dar la misma atención a lesiones de ley que a un feminicidio, porque era un caso, se tiene. Y muchas veces, aunque no crean, en una lesión leve hay más testigos que en un feminicidio, ¿no? 100 embarazo por semana, ¿no? Pues así, el fiscal tiene que estar, ¿no? Y el caso de feminicidio, que es importante, que de cierta forma se lega. Bajo esta lógica, era más consistente, ¿no? La aplicabilidad de salidas alternativas. Y se creó por eso estas 4 salidas, ¿no? Entonces ahora vamos a ir una por una, ¿no? En el temario que está, a ver, ahí está la parte de la introducción. En el tema, ¿no? Normativa y artículo 8 de la Constitución Política. A ver. Ya, vamos a entrar un poquito, ¿no? Los textos. Después de nuestra salida por salida. Sí, sí. Ya. Artículo 8 Sí. de la Constitución Política del Estado. 1. El Estado asume y promueve como principios éticos, morales de la sociedad plural. Amartilla, amartulla, amasuya. No seas globo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma, camaña, vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Teco, cabi, vida buena. Vivi, maraey, y es la sin sal. No he escrito mal, ¿no? Así está. Capamaña, camino o vida noble. 2. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, redistribución de los productos y bienes sociales para el vivir bien. Bien. Un Estado se basa en valores, ¿no? Sí. En materia penal, lo que se busca es vivir bien. Y vivir en armonía. Por ejemplo, ¿qué es? El derecho, ¿qué es eso? El conjunto de normas que regulan, ¿no? Las relaciones, ¿no? De los estados en el Estado, ¿o no? ¿Cuál es el contrato social? Yo le doy el poder al Estado, ¿no? A los gobernantes, y yo tengo que respetar, ¿no? Las normas que emanen del Estado, ¿o no? Estoy obligado. Pero también tengo derechos. Ahí estamos bien. El derecho más ampliamente constitucional. Y el Estado busca esa armonía. Busca un equilibrio entre la dignidad del hombre, la libertad, la igualdad, y la armonía, el vivir bien. Y eso tiene mucho que ver en las salidas alternativas. ¿Ya? ¿Seguimos? Ley 1970, artículo 1. La 1970 se puede solamente sonar, ¿no? ¿Ya? Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutorial, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes a este código. ¿Por qué ha insertado este artículo? Todos deben ser oídos, ¿no? Por un juez. Proceso. Debido proceso. ¿Quién debe abrir la senda para que un imputado sea escuchado? Ustedes. ¿No? Los abogados. ¿No? Si de una forma muy inquisitiva el persecutor penal, en este caso que es el Ministerio Público, hace caso omiso a ciertas bondades de la ley 1970, ¿quién debe titular por los derechos de ustedes? ¿Sí o no? Por ejemplo, lesión leve. Si yo no busco una salida alternativa, si el fiscal no es objetivo, pues, ¿quién debe despertar esa objetividad? ¿Ustedes? ¿O no? Voy a hacer un segundo paréntesis, que esto ya ha llegado a lo muy graso de estos casos. Hay abogados que dicen, mientras más se complique el caso, para mí, ¿o no? Eso ya entra al campo de la ética y moral, ¿entiendes? Que no es mi materia, ¿no? Pero está en esa materia. ¿Están? ¿Han llevado? A ver, una pregunta de oro. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética son las normas y los principios, como debemos de conseguir la moral es como estamos. La ética es la conducta externa. Y la moral es el valor interpretativo, que fueron muy personal. Yo puedo ser ético, pero moralmente puede ser lo más inmoral que existe, ¿o no? Sí. Yo siempre he discutido, y no digo conflicto, sin moral no es ética, y ética es inmoral. Bien, Ambas. conectadas, insolubles. Es como para ser modelo excesivo simpático, ¿se entiende? No, ni modo. ¿Entiende? ¿O no? Claro, se entiende, ¿no? Es así nomás. Si quieres ser delgado, tienes que usar menos de 70 kilos, ni modo. Bien, seguimos. Artículo 72. Objetividad. Los fiscales
velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que se conocen en la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no solo las circunstancias que permiten comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, formulando sus requerimientos conforme a este criterio. Hemos hablado de este artículo, ¿verdad? Lo vamos a conectar a cuando el fiscal, ojo, no es el artículo 62 ahí. Si no está en la original. Anoten ahí abajito, alguien lee el 62 de la misma ley, perdón, de la ley 260. Mil perdón, se me olvidó. El artículo 7 y 62 prevé que el Ministerio Público buscará prioritariamente. Pero vamos a enlazar ahorita, ya, vamos a adelantar el ¿qué dice el artículo 62? Salidas alternativas. Ya. Artículo 62. Salidas alternativas. En aquellos casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral previstas en el Código de Procedimiento Penal, las y los fiscales deberán solicitarlas sin demora y bajo responsabilidad, en cuanto concurran las condiciones legalmente exigidas, buscando prioritariamente la solución del conflicto penal. Imagínense cuán importante es este artículo, ¿no? Empieza a buscar la solución a todos. ¿Debe aplicarse las salidas alternativas con prioridad? Sí. ¿Debe promoverse? Sí. Y ojo, ya no es objetivo, bajo responsabilidad. Está obligado. Ahora voy a hacer tercer paréntesis. Pasando hasta el momento. Equilibrio, dignidad, ¿no? Oportunidad, objetividad, solución al conflicto, armonía. El otro día tuvimos un caso de violencia a juicio, donde había un día de impedimento. Un día de impedimento. Un señor llega a su casa, no, perdón, la señora llega a la casa y está bombeando una olla. Y el señor se ha dormido, de modo, ¿no? Se está cansado, se ha olvidado, ¿no? Y la mujer, ¿me quieres quemar? ¿Quieres incendiar la casa? Sí. Él se levanta y hace esto, le provoca una herida, ¿no? Un día de impedimento. Lo acusó a él. Y amplía la evaluación por esta investigación por una toma del hombre. 3 días. Nosotros demostramos en la investigación que esa anatomía tenía más digitoforme. Cuando eres una persona, queda dígito por forma de dígito. Dijimos, eso no es agresión, es contención para evitar mayor lesión. Teníamos una gran posibilidad de ganar el juicio, el señor no quiso. Digo, no, soy funcionario público, no me puede. Como vieron ustedes, pero no. Me condenan, hablar de trabajo, con mi familia. Y yo les rogué a la abogada para pasar artículos. No. Digo, vamos a juicio. No, tengo miedo. ¿Qué pasó? Pidieron separación de daño, vamos a entrar a la suspensión del proceso. En la suspensión conocida el proceso que separar el daño, pues no se llega a eso. Y se le da también trabajos comunitarios. Y a mi dirigente de la FED le dice que vaya a limpiar hospitales. Se tiene mucho, su dignidad ya está. Yo le dije, mira, yo voy a irme de aquí. No, voy a denunciar como abogado, no puedo permitir. Y le dije a la juez, no sé si va a ganar el juez de vida, pues no sé, pero había la probabilidad que sí, pero usted es externa, no, se ha reparado, ha hecho terapia, ¿no? Que el control dice que no es que le manda a limpiar, ¿no? No sé bien, disculpen. Y la otra parte se veía, sentí, ¿no? Me soltaron mucho. Y me opuse, me estaba saliendo, me llamó la secretaria. Le va a montar, que me monte. Lo voy a asumir. ¿Qué hizo? Cambió, ¿no? Dijo que va a hacer trabajo comunitario, no le dije. ¿Qué? Pues tampoco. ¿Qué? A ver, por la naturaleza.
Entonces, todo lo que hemos hablado aquí es que las áreas no respetar la dignidad, el equilibrio, el debido proceso, buscar armonía, buscar vivir bien, buscar la solución al conflicto, ¿no? Objetividad. Y el 62, que es tal, las áreas deben aplicarse cuando se dan las condiciones, ojo, prioritarias, ¿no? Y de manera obligatoria. Entonces, ¿qué sucede? Si esto fuese así, no debería llegar ningún delito de escasa relevancia social a juicio, sino ¿qué? La natural debería aplicarse, ¿no? Ciertas salidas alternas. Pero ya vamos a ver el cuello de botella. Ya vamos a ver. ¿Ya? Bien. Seguimos, por favor. Artículo 301. Esto ya no. Ley 0260. La ley 0260 es la ley del Ministerio Público, ¿no? Si fuera, ¿no? La ley de órgano, la ley de orgánica del Ministerio Público, ¿no? Artículo 5. Principios. El Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, se rige por los siguientes principios: legalidad, por el cual se perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados, convenios internacionales vigentes y las leyes. 2. Oportunidad, por el que buscará prioritariamente la solución del conflicto penal, prescindiendo la persecución penal, cuando sea permitido legalmente y no exista afectación grave al interés de la sociedad, mediante la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral. 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permiten demostrar la responsabilidad penal de la o del imputado. También las que sirvan para deducir o eximir cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral. 4. Responsabilidad. Las y los servidores del Ministerio Público serán responsables por sus actos en el ejercicio de sus funciones conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes. 5. Autonomía. En el ejercicio de sus funciones no se encuentra sometido a otros órganos del Estado. 6. Unidad y jerarquía. Es único e indivisible en todo territorio del Estado plurinacional. Ejerce sus funciones a través de los fiscales que los representen íntegramente. Comunidad de actuación para el cumplimiento de sus funciones se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de las servidoras y servidores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada servidora o servidor por sus propios actos. 7. Celeridad. El Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna, sin dilaciones. 8. Transparencia. El Ministerio Público proporcionará la información investigativa para las partes que intervienen dentro del proceso penal, además de la aplicación de las normas vigentes sobre transparencia. En materia penal, jóvenes en derecho, yo digo lastimosamente, todo proceso en toda área dependen de las autoridades, jueces, salas penales, salas jurisdiccionales, Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Tribunal de Dirección de Justicia, Tribunal Constitucional, ¿no? Etcétera, etcétera. Y las autoridades son
son las que deben generar equilibrio y transparencia y eficacia, ¿no? La ley, en beneficio de quién, de los ciudadanos, pero de una manera equitativa, justa, proporcional, razonable. Y alguien decía, para ser buen operador de justicia necesita, y más allá de la probidad, la honradez, la capacidad, etcétera, debe imprimirse sana crítica. ¿No? Primero, la lógica y la sana crítica y la experiencia son vitales, ¿o no? Siempre han de escuchar en una tertulia, una interacción de diálogo de ustedes, ¿no? Pero aplicar tu sana crítica, ¿no? Tu lógica, ¿no? Lógico es esto, ¿no? Siempre. Y los jueces aplican eso. No todos, tal vez. Pero si ustedes ven la esencia de la norma, no me lo van a poder decir, entonces, establecen que debe haber igualdad procesal, debido proceso, criterio justo, legalidad. No siempre van a encontrar jóvenes. Ustedes se van a decepcionar tal vez. Sí, ¿no? Y algunos, pocos o muchos casos, ¿no? Ojo, no siempre van a ganar. Pero no pierdan también siempre, ¿no? Que venga en la vida, difícil es ser el mejor, ¿no? Pero en la vida hay que tratar que los mejores, que nosotros sean menos, y los peores sean más. ¿Entiendes? El que cree que está aquí, bueno, es el peor. A veces, pero aunque sea seguro, no cristiano está colorido, ¿no? Por cumplir y es muy Claro, pero perdón por eso en cuatro países para las respuestas no muy académicas, pero la vida está corrompida. No solo la física, ¿se entiende? No solo hasta el ser humano está corrompido, ¿o no? Las corrupciones desde casa, o alguna vez no eres papá todavía, ¿no? Joven. Es como decir, si te sacas buena nota, te lo va a comprar una bicicleta, ¿no? Como estuviera haciendo un favor, ¿no? ¿O no? Estoy en una cierta forma un soborno, aunque sea no, pero es un soborno. O voy a dar 20 pesos al que me diga quién ha roto mi corbata. Papá, mi hermano. No hay solidaridad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y lastimosamente, la humanidad es la manera de producción, pero hay que tratar que sea menos posible, ¿no? Despertaremos de la tara intelectiva, la tara social que tenemos todos, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema, ¿no? Lo que tienes que buscar es pelear por la. Y para responderte con mucho respeto, tienes razón. Yo hace 2 meses fui a un juicio a jugar acá. Tenía todo para ganar, todo. Todos me decían, doctor, está ganando 100 por 15 centavos. Ha ganado todo, ¿no? ¿Por qué? Lo han condenado. Y era un juicio que iba a perder, porque sabía que todos estaban en contra. Iba a pelear. Tenía todo para perder, he ganado. ¿Se entiende, no? Y ojo, que en ninguno de los casos ha habido ni prebena, ni productora, ni de ningún lado. Pero el derecho no es ciencia exacta, ¿se entiende? No es 1 más 1, ¿se entiende? ¿No? Por eso digo al rato que depende de las autoridades. Y a veces te sientes con impotencia, ¿se entiende? Yo quería ir a festejar con mi cliente, no digo, no veo a 5 años. Quería festejar y decir, bueno, y con el otro quería ir a consolarlo, decirle, vamos a pelar, y era al revés, no sabía qué hacer. Mis discursos cambiaron. Ese es el tema, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿por qué hemos hecho estos artículos para enlazar a las salidas alternativas? Y el 5 es claro. Se debe aplicar salidas alternativas, sí o sí. Con eficacia, con transparencia. El Ministerio puede presidir la resolución penal en el caso del hecho, sí, no lo dice. La misma ley que exige. Doctor, pero en el punto 3, donde es el principio de objetividad, donde dice que pueden exigir y exhibir, ¿por qué ellos en denuncias
no exhiben a las de los que causan, ni siquiera se deshace el daño que se ocasiona. Claro, pero, a ver, no te entiendo, pero voy a tratar de entender. Si un caso se demuestra con interés que hay acusación falsa, obviamente no es fácil sobreseer ese caso. Pero yo más me refiero en todo lo que es una acusación falsa, es cuando es difícil demostrar. Un ejemplo. El caso de Jerry Fernández, de La Paz, de México. No conozco mucho, discúlpeme si no conozco mucho el detalle, pero vamos a ver periféricamente. Un médico que ha tenido contacto con un bebé, el único, y el bebé apareció con cierto sangrado en su región, en su anito, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Él, el único que estaba, ¿no? Un prensa, activista, ¿no? Monstruo, hijo del demonio, lo han pegado, marchas, acá. La pericia genética, ¿no? Existía PCA, después se descubrió que era mentira. PCA, que es el ácido prostático, ¿no? Que solo evacuó el hombre. No se pudo determinar el ADN, ¿no? La prueba de insuficiencia, supuestamente. Él perjuraba el perigosino. Esa acusación era falsa, sí. Pero todo daba a entender que no. ¿Qué sucedía ahí? ¿Era el único? PCA masculino, bebé, contacto único. Para muchos es suficiente, ¿no? Para condenar. Para mí podría meter dudas razonables. ¿Quién, no? Para llevar más, ¿no? El niño, su precedencia de contacto, cuándo van a ser su última vez, etc. Su hospita, ¿no? Yo qué sé. Ha entrado a la cárcel, creo que está 3 años. Sí, y aparece un abogado, John Walker, ¿no? Un whisky, ¿no? Que le hace hablar la verdad a la juez. Bastante, si no me equivoco. Y era Patricia, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Viene la hipocresía y que responde a Martín, no, la corrupción es por dentro. Los grupos o los entes o los estamentos o los grupos activistas que decían que es el monstruo, ese demonio, decían, no, ¿quién lo ha condenado? Pobre hombre, castiguen a los que no es loco, ¿no? El Ministerio de Justicia, no vamos a aceptar justicia. El Ministerio de Justicia era el coadyuvante mayor. A eso. Entonces esa acusación falsa ha llegado a dañar a ese tipo. ¿Sabe Dios qué habrá pasado en la cárcel? Supuestamente después le han dado trabajo, no sé, ¿no? Ya no sé más. A eso me refiero. Pero responderte un poquito extendido más en la respuesta. Violencia psicológica es lo típico para asociaciones falsas. El artículo 7 del derecho ley, de la 348. Inestabilidad, ¿no? Sitio detenida, inestable. En 100 abordajes, 99.9 dice la mujer se siente inestable, ha llorado. Está deprimida. Listo, se subsuma la violencia psicológica. Por X o Z motivo has tenido la desgracia de alguna vez haber atropellado a alguien o hacer un hurto, culpado, tienes antecedentes y eso es procesable. Por si acaso tienes visa, ¿no? Que es trabajar en España por riesgo procesal, peligro de ¿se entiende? Cuando vienen dos situaciones encontradas, ¿no? Presunción de inocencia y presunción de culpabilidad. ¿Qué primado? Ahora hay otros casos donde la mujer lucha por violencia psicológica, deprimida totalmente, tiene marcas de antes, ¿no? Que no ha tenido evaluación por el testigo que ha visto como el hombre excelente adentro. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Pero lastimosamente es ahora a la inversa, ya no se presume la inocencia. Para terminar, casos van a Juan Páez. Se llevaba el mochila de dinero que tenía, ¿no? Se agarraba a su chica, le conocido, no, Juan Páez decía, voy a ampliar mi declaración. Todos estaban viniendo sus amigos. Porque decían, me acuerdo que tal fecha viajé con ustedes de vuelta a Santa Cruz a Cotoca, ¿no?
¿cómo que le voy a pedir? ¿Entiendes? Pero era así, pero no ha sido. Recuerdo que le he prestado plata a Perico Pérez, ¿no? Perico Pérez, declaración. Flujo de llamadas, ¿no? Ah, tenía 20 llamadas con fulano, ¿no? Está involucrado. ¡Pum! Etcétera. Pero si la acusación es falsa, se ha dado caso en la Fiscalía del Tesoro, pero no con la valentía que debía ser. A ver, en el 304. Doctor, yo por qué le pregunto esto, porque hay algunos que hacen rechazos terápicos, pero rechazos fijos, digamos, por un año o más, y esa persona está perjudicada. Pues vamos a ver En eso. ese sentido, no ve la utilidad del perjuicio. Ahorita vamos a ver. 304, rechazos, ¿no? Artículo 304, rechazo. El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. Cuando Escuchen, ¿cuándo puedes rechazar? Uno. Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él. 2. No se haya podido individualizar al imputado. 3. La investigación no haya aportado elementos suficientes para... Solo hasta ahí. ¿Qué debería hacerse una acusación falsa? Si se detecta como tal. Rechazando el inciso 1. El hecho no existió. Pero ¿qué hacen los fiscales en un 99.9%? Que los elementos no fueron suficientes. Es el pacto que tienen, ¿no? Para que el acusado no se empodere, no diga, ¿no? Daños y perjuicios. Eso es humano. Y lo que tú deberías rechazar jerárquico no es rechazo jerárquico, es la resolución jerárquica. Que por un rechazo se objeta y el fiscal superior confirma o revoca. Y ahora tú dices, ¿por qué? Pero espera un año, porque la ley está así, lean el 27.9, si no me equivoco. ¿Ves? Vamos a llegar a los espacios, ¿no? Preliminar. ¿Qué dice el 27.9? Motivos de extinción. ¿Cuándo se extingue? ¿Qué dice el 27.9? Artículo 27, motivos de extinción. La acción penal se extingue, numeral 9, si la investigación no es reabierta en el término ordinario. La ley misma te dice, hay un año para reabrir el caso. Pasa el año del rechazo, pues se extingue. No es porque quiera la ley. Ya. Está clarito, ¿no ves? Un año tengo para reabrir. ¿Qué significa reabrir? A ver, es un caso de homicidio o de asesinato. Aparece un muerto con arma de fuego, ¿no? Le culpan a Perico Pérez, no vamos a Perico Pérez, vamos a volver el gran imputado, ¿no? El juez investiga, no hay elementos contra Perico Pérez. ¿Qué se hace? ¿Se rechaza? No, pues los elementos no fueron suficientes. Pero en el año, ¿qué pasa? Encuentran un arma. Encuentran un arma aquí, no. Pegada. Comparan si el caño coincide con las estrías o de la base. Hay huellas. ¿Es un elemento suficiente para reabrir el caso? Sí. ¿Estamos dentro del año? Sí. Y se descubre que la huella era de Perico. Si no es de Perico Pérez, se confirma el rechazo. Es por eso la sabiduría, ¿no? Del artículo 27. Hay que esperar por si acaso. No estoy de acuerdo. Es la ley, ¿no? Por eso que sí o sí hay que esperar el año. En lo que no estoy de acuerdo es que los delitos de violencia, las medidas de protección es para acá siempre. ¿Entiendes? Si no soy culpable, ¿por qué tengo, no? Esa resolución de rechazo sustentada en el artículo, inciso tercero del artículo 304, puede ser impugnada buscando el inciso A. El inciso A, claro, Se puede impugnar. claro que sí. Objetar, la palabra es objetar. El 305, ¿verdad? Toda resolución constitucionalmente es impugnable, ¿no? Recursible o apelable. El 305 creo que dice objeción. Objeción de rechazo. Puedes decir en tu objeción, señor fiscal del distrito, la investigación de que
fiscal debería, ¿no?, rechazar por este inciso y no por el 3, ¿se entiende? Y el fiscal puede revocar, pero eso es peligroso. Si revocar te da un pequeño espacio para seguir investigando. ¿Se entiende? ¿No? Es peligroso. Bien, seguimos, ¿dónde estamos? Ya hemos terminado, creo, ¿no? Sí. La parte introductoria. Pero no quiero entrar todavía a la salida ya, ¿no? Quiero que maduren todos los temas sobre ello. Pero están impregnados el porqué, la esencia de los asesinos. ¿No? Puede ser pregunta de examen. Razone, ¿no? Razone la emergencia o la esencia del ser, ¿no? De las salidas alternativas, ¿o no? Pueden hablar o no. No dibujo libre, ¿no? Sino relaciona. ¿Sí o no? Puede ser bonita o no. Si me olvidó, no. No se olvida. Vamos de campo. Es por eso muy importante ver la asistencia, ¿no? Sí, Porque hay en otras materias que, bueno, leyendo el texto, memoria, puede ser. Pero cuidado que no se les quede, ¿no? Ya. Bueno, ya que estamos en cierta premisa de condición de disciplina, como los intereses, ¿no? ¿Quiénes van a realizar su examen? Anote los que van a realizar, pero con esa condición, ¿no? Si me he equivocado, ¿no? En vez de 5, una cosa he puesto, o en vez de una, pues 5 desde abajo. No es una amenaza, ¿no? Sino. Una seducción, no. O sea, si nosotros pues un poquito de más nos regalan. Claro, es que tiene que por eso decisión, ¿no? Es como el bar, ¿no? Un penal lo puedes volver un gol, lo puedes anular. A los que pero que sean los que reclaman, pues esto se diga. No, por eso estoy preguntando. Si reclaman, ¿quieres revisar? No, la condición. Por esa condición. ¿Podemos revisar, no? los que quieran. No, si revisamos ya, pues ya. Yo también puedes revisar. Los que quieran. No, o sea, todos. Pero cuando han hecho las respuestas grupales, ya se debe dar cuenta.